escuelas y los hospitales. Un segundo, Pilar Velasco, vamos a ver otra vez la imagen de la foto de familia con un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está, es verdad, un poquito separado. Yo le preguntaba a Chapu, ¿está buscado esto, sí o no? Decía él, sí. ¿Tú, Velasco, qué dices? Pues yo no lo sabía, pero lo he preguntado, lógicamente. ¿Lo has preguntado? Claro, lo he preguntado a fuentes de exteriores, fuentes esto es del información, gobierno, no es opinión. Y la respuesta ha sido, es que Sánchez tenía casi la obligación, como representante del único partido socialdemócrata y como defensor de una postura que ha sido evidenciada esta semana y que venía de atrás, es un gesto, efectivamente, de esta es mi postura, esta es mi posición y estoy, claro, aislado de, bueno, no sé si aislado, estoy en contraposición a la decisión que han tomado el resto de los países miembros. Que, ojo, cuando en la rueda de prensa de la OTAN, de Pedro Sánchez, dijo es que ese compromiso es falso, es una construcción falsa que no tiene que ver con el compromiso real. Meloni ha pasado a decir que estaba en juego la seguridad nacional a decir que efectivamente había firmado lo mismo que Sánchez. Igual que el Partido Popular dijo, Sánchez ha firmado el 5%, a criticar que, oye, es que nos estamos confrontando con Trump. A ver, hay que poner esto en contexto. Esta cumbre con esta tensión se da porque el elemento desestabilizador no ha sido ni mucho menos Pedro Sánchez, es Donald Trump. La autonomía europea se pone en la agenda porque tenemos que buscar los propios recursos en defensa cuando Estados Unidos está teniendo una agenda que pone en peligro la propia seguridad europea. Lo ha dicho Donald Trump y lo ha dicho su vicepresidente Vance. Recordad que el 20 de enero Donald Trump, en su investidura, dijo esto va de aranceles y de defensa. Quiero recaudar en subir aranceles a Europa y en que mi industria de defensa ingrese mucho dinero. Esto es un acuerdo comercial que solo interesa a Estados Unidos. Y lo que han hecho el resto de países es un poco de, viene el tío americano, vamos a hacer que se crea esto del 5%, porque todos los países miembros que están ahí saben que no van a ser capaces de aquí a 2029 a poner un 5%, bueno, o una pleitesía. Vale. O poner el 5%... Que no se le ve muy tenso, muy separado a Rutte, ¿verdad?, de Donald Trump. A él se le ve que le falta darle un abracito. Pero fíjate, Yelamo, si esto es una... General de la OTAN, pero fíjate si esto es una escenificación, que el comunicado de Rutte, que le hemos visto cargar contra Europa a favor de Estados Unidos en el último año, es un comunicado muy suave con Pedro Sánchez. Dice, le damos autonomía y soberanía para que llegue con sus capacidades al porcentaje que tiene que llegar. Pero no arremete contra Pedro Sánchez. El acuerdo, efectivamente, comentaba Antonio, viene de atrás y estaba cerrado. Y es una escenificación. Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa una posición política y es, no podemos destinar, si hasta ahora se ha hablado de capacidades militares o de seguridad, no pueden ustedes poner un techo, ya sabemos cómo fue esto del techo de gasto por la Constitución y cómo acabó en el 2014, que casi se lleva a Europa por delante. No podemos blindar el 5% comprometido al Producto Interior Bruto, tendremos que ir aumentándolo paulatinamente, con un socio, Estados Unidos, que no ha roto con la OTAN, eso es lo que pretendían el resto de Estados miembros, y que ni siquiera, como hemos dicho, se ha comprometido a aumentar su propio presupuesto. Y lo último, no hemos escuchado las protestas de la industria armamentística europea porque saben perfectamente que ese 5% de cada Estado miembro se va a ir a la industria americana, no a las arcas de la industria europea, porque no hay capacidad para que se invierta en la industria europea un 5% en estas condiciones. Calabres. Bueno, me encanta que se haya reconocido que es una campaña completamente de imagen y publicitaria, lo que ha hecho Pedro Sánchez en la foto y todo. Política. Y todo, Política, sí, todo esto, porque lo único que ha buscado es erigirse como el líder internacional anti-Trump. Es lo que lleva buscando en los últimos meses y lo ha conseguido. Y para eso le ha dado igual hacer un movimiento kamikaze, situarse enfrente de los Estados Unidos, enfrente de los demás países de la Unión Europea. Rutte no ha dicho que sea kamikaze. He dejado hablar a todo el mundo y a mí no he interrumpido a nadie, dejadme a mí. El secretario general de la OTAN no ha dicho que sea kamikaze el movimiento. Si nos vamos a interrumpir nosotros, nos interrumpimos. Claro, yo no he interrumpido a nadie y lo ha sido capaz de decir en un intervalo de 72 horas que iba a gastar el 2,1% y después, en esa cumbre de La Haya, decir que él no había dicho el 2,1%, total, que estamos en el enésimo movimiento funambulista de Pedro Sánchez simplemente por sus propios intereses, porque a él lo que le vale
es su imagen. Lo que aquí va a pasar es que España, vamos a ver esas amenazas de Donald Trump en qué queda, y simplemente por una campaña publicitaria del presidente del gobierno para que no se hablen de otras cosas. Una posición política. El parámetro es común política. y es sobre el PIB. Y no vamos a inventarnos nosotros que no nos gusta ese parámetro, porque es el que es. ¿Pero quién lo ha puesto, Margallo? Trump. En 2025. Nunca se ha vinculado presupuesto en defensa con Producto Interior Bruto. Se ha vinculado a Estáis capacidades. diciendo una Tú nos lo bobada. vas a poder ¿El explicar 2% mejor. sobre qué era? El 2,1%. El anterior, sobre, el que se firmó en Cardiff, ¿sobre qué era el 2%? sobre Producto Interior Bruto. Pues eso una estamos decisión hablando. autónoma. Una decisión autónoma, no impuesta. No, de todos los países, porque tienes que tener parámetros comunes para medir el esfuerzo. Y el 2% era sobre el PIB igual que el 5%. Margallo, entonces- Y esto, perdóname, pero no te he interrumpido. Y esto de quedarse solo, y ahora ya voy a presumir de viejo, cuando nos dejaron fuera de Naciones Unidas, porque ¿Qué saber teníamos de política de defensa? un régimen dictatorial, la ONU en inglés era UNO, United Nations, y entonces convocaron a manifestar en el Palacio de Oriente una pancarta que fue muy celebrada por los pericos del régimen, que decían: si ellos tienen uno, nosotros tenemos dos. Pues eso es lo que hemos hecho. Ya. Es un gesto franquista como la copa de un pino. Nosotros solos. Todos los 31 están equivocados. No vi- Y por no. lo visto ellos no En la tienen que hacer realidad ningún ellos ponen lo esfuerzo. mismo que nosotros, No, Margallo. no tienen que hacer ningún Que esfuerzo. Italia no va a poner presupuestario. más que España. No, ni Alemania, ya lo he ¿Qué? dicho, ni Portugal. Mira, has dicho antes que el parámetro tenía que ser el gasto. Pues no, es el PIB de Capacidades. siempre. Capacidades, Producto hemos interior. citado en esta. Permitidme. El 2% era Sánchez del PIB. y Feijóo Ese es sobre el, este asunto. el último argumentario de retomamos el Álvarez, debate. que es un disparate. Venga, lo oímos. Europa y el mundo viene sufriendo una guerra comercial. Los españoles tienen que saber que tenemos un déficit comercial No vamos a consentir las mentiras de Sánchez. y consideramos a Estados Unidos un amigo de España. Enorme riesgo de romper esa unidad. Y ayer ha roto la unidad del señor Sánchez de forma ficticia. Las Fuerzas Armadas españolas, el Ministerio de Defensa, nos dice que las capacidades acordadas representan un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto y es lo que vamos a hacer. Y ha dicho que cumplirá el 2,1, ni más ni menos. Y ayer ha dicho que no fue él el que dijo esto, sino que fueron las fuerzas y cuerpos y el ejército español. ¿De verdad? ¿Que se cree que 48 millones de españoles somos unos incompetentes? Pero hombre, un poco de respeto, ¿no? Hoy dice una cosa y mañana dice la otra. A ver, Zaida, que estás aquí hablando, que el esto la dos- gente no lo ve. Es que el debate continúa.